Un teniente coronel alemán, de pie junto a la ventana de una fábrica medio destruida en el Valle del Ruhr, observaba el 14 de abril de 1945 algo para lo que ningún manual militar lo había preparado. No había ataque, no había bombardeo de artillería, no había una carga de infantería avanzando entre el humo. Los americanos simplemente estaban sentados en las colinas alrededor de su posición, visibles a través de los binoculares, comiendo sus raciones, fumando cigarros, esperando. Llevaban 2 semanas esperando, y en esas 2 semanas su división había perdido más hombres por deserción que en algunas de las peores batallas del frente oriental. Al otro lado del valle, la 116 División Panzer, una de las formaciones blindadas más temidas que Alemania había puesto jamás en un campo de batalla, permanecía inmóvil. Ni un solo tanque funcionaba, ni una sola granada de artillería quedaba en las reservas. Y cuando los americanos finalmente enviaron camiones con altavoces hasta el perímetro, no amenazaron, no exigieron nada. Simplemente preguntaron, en un alemán claro y cordial, si alguien quería pasar a tomar un café. Esa tarde, hombres que habían combatido desde Normandía hasta las Ardenas caminaron hacia las líneas americanas con pañuelos blancos en las manos. Uno de ellos, cuando un sargento americano le preguntó por qué se rendía, respondió con 5 palabras que llevaban el peso del colapso de todo un ejército. Dijo, ¿qué sentido tiene esto? No estaba herido, no lo rodeaban las llamas, no lo había quebrado una carga de bayonetas ni una lluvia de bombas. Lo había quebrado algo para lo que el ejército alemán jamás tuvo un nombre. Lo había quebrado la paciencia. Esta es la historia de cómo el ejército de Estados Unidos descubrió que el arma más devastadora contra un enemigo atrapado no era la potencia de fuego, ni la velocidad, ni el asalto frontal que la doctrina americana había entrenado a sus hombres para ejecutar. Era la decisión de detenerse, de esperar, de dejar que el tiempo, la logística y la psicología hicieran lo que las balas hacían al doble del costo. Y es la historia de por qué el ejército alemán, construido sobre un siglo de doctrina que veneraba la acción decisiva, no tuvo absolutamente ninguna respuesta cuando un enemigo simplemente se negó a pelear. Si esta historia te parece que merece tu tiempo, un like y una suscripción ayudan a que llegue a alguien más a quien también le importe la historia real detrás de esta guerra. Para entender cómo los americanos aprendieron esta lección, hay que retroceder 8 meses, hasta el verano de 1944, cuando la respuesta parecía obvia para todos, cuando la manera de lidiar con una guarnición alemana atrapada era atacarla. Y hay que ir a una ciudad en la punta occidental de Francia, donde esa respuesta estaba a punto de costar 10.000 hombres. A principios de agosto de 1944, la ruptura del frente en Normandía había hecho pedazos la línea alemana. El tercer ejército de Patton avanzaba hacia el este a toda velocidad. La guerra parecía correr hacia Berlín, pero detrás del avance, dispersas a lo largo de la costa atlántica de Bretaña, seguían resistiendo guarniciones alemanas que controlaban los puertos, Lorient, Saint-Nazaire y sobre todo el premio mayor Brest. Brest tenía un puerto de aguas profundas y la cadena de abastecimiento aliada se estaba asfixiando en las playas de Normandía. Cada tonelada de combustible, cada caja de municiones, cada motor de repuesto tenía que cruzar esas playas. Brest podía cambiar esa ecuación de la noche a la mañana, así que llegó la orden: tomar Brest, tomarla rápido. Patton envió a su 6ª división blindada en una marcha relámpago de más de 300 kilómetros a través de Bretaña, esperando sorprender a una guarnición desprevenida. Llegaron a las afueras el 7 de agosto y se detuvieron en seco. La ciudad era una fortaleza, no en el sentido figurado de la palabra, sino en el sentido literal, de concreto reforzado y acero. Recuerden esa palabra, Festung, fortaleza, porque va a convertirse en la palabra más importante de esta historia, y su significado va a cambiar por completo antes de que termine. Adolf Hitler había declarado Brest una Festung el 19 de enero de ese año, uno de los 11 puertos atlánticos que debían resistir hasta el último hombre, hasta la última bala,
hasta el último aliento. Y el hombre al mando de los 40.000 defensores de Brest tenía toda la intención de cumplir esa orden al pie de la letra. Se llamaba Hermann Bernhard Ramke, general de paracaidistas, veterano de Creta, veterano del norte de África bajo el mando de Rommel, un hombre que ya se había fugado una vez de un cautiverio aliado. Tenía 55 años, era un nazi fanático y acababa de marchar con toda su segunda división de paracaidistas de regreso a Brest después de haber sido cortado, después de abrirse paso a través de tanques americanos en la carretera, perdiendo 350 hombres para llegar a las puertas de la fortaleza, como quien entra de nuevo, a propósito, a un edificio en llamas. Ramke tomó el mando el 12 de agosto, reorganizó la guarnición, colocó a sus paracaidistas para reforzar a las divisiones de infantería más débiles, ordenó destruir cualquier instalación de la ciudad que los aliados pudieran aprovechar y se dispuso a esperar a que los americanos vinieran hacia él, porque eso era lo que dictaba la doctrina, eso era lo que exigía el entrenamiento. Una Festung existía para absorber la fuerza de un enemigo. El enemigo atacaría, la fortaleza lo desangraría, y cada día que la fortaleza resistiera sería un día ganado para Alemania. Lo que Ramke no sabía, lo que nadie del lado alemán podía saber todavía, era que Brest estaba a punto de enseñarle a los americanos algo mucho más valioso que un puerto. Estaba a punto de enseñarles el precio de hacer exactamente lo que el enemigo esperaba, y ese precio estaba a punto de ser brutal. El asalto sobre Brest comenzó el 25 de agosto de 1944, cuando el general Troy Middleton lanzó un ataque coordinado con 3 divisiones completas, la 2ª de Infantería, la 8ª de Infantería y la 29 de Infantería. 75.000 soldados americanos contra 40.000 alemanes, atrincherados en concreto, acero y siglos de fortificación. El plan era simple: fuerza abrumadora, apoyo aéreo, artillería, romper el perímetro, avanzar hacia la ciudad, forzar la rendición. Middleton calculaba que tomaría unos días. Le tomó 6 semanas. El anillo defensivo exterior era un laberinto de búnkeres, casamatas y campos de fuego entrelazados, cada posición diseñada para cubrir a la siguiente. La infantería americana atacaba un punto fuerte, sufría bajas, lo tomaba, y descubría otro punto fuerte apenas 200 metros más atrás, ya calibrado sobre el terreno que acababan de conquistar. Los alemanes no necesitaban ser brillantes, solo necesitaban concreto y su propia paciencia. Los paracaidistas de Ramke reforzaban cada punto débil. Cuando un sector cedía, él movía a sus mejores hombres hacia allá. Cuando una unidad americana lograba abrirse paso en una línea, se encontraba con otra línea ya esperando. Los americanos se adaptaban, pero cada adaptación costaba sangre. Los ingenieros avanzaban bajo fuego para despejar campos minados a mano, y luego volaban los puntos fuertes uno por uno, con cargas de demolición. Cuando la infantería llegó a las calles de Brest, descubrió que los cañones antitanque y las ametralladoras alemanas estaban posicionados para barrer cada calle. Cruzar una calle equivalía a morir. Así que dejaron de intentarlo. Usaron cargas explosivas para abrir boquetes en las paredes de los edificios y avanzaron casa por casa, cuarto por cuarto, siempre por el interior, sin pisar la calle. Piensen en eso un momento. Un ejército que apenas semanas antes había cruzado Francia a 30 kilómetros por día, ahora medía su avance en habitaciones. Para finales de la primera semana de septiembre, la 8ª División de Infantería había sufrido bajas tan brutales que Middleton la retiró por completo de la línea. La 2ª y la 29 siguieron combatiendo solas. Se trajeron 15 tanques lanzallamas británicos, Churchill Crocodile, para quemar las fortificaciones interiores. En el fuerte Montbury, 4 Crocodile atacaron el 14 de septiembre. 3 fueron destruidos en la primera hora. El ataque se canceló. 2 días después, 6 más lo intentaron de nuevo. Esta vez el fuerte cayó. 80 soldados alemanes se rindieron desde el interior. 80, de un solo fuerte que había costado días de combate y la pérdida de 3 tanques lanzallamas. El 8 de septiembre,
Middleton finalmente lanzó su asalto coordinado completo hacia el centro de la ciudad. El propio Eisenhower había autorizado el máximo apoyo aéreo posible. Cada bombardero que pudiera alcanzar Brest fue enviado. La infantería avanzó por las calles destrozadas, y aún así, los alemanes seguían peleando. Cada sótano, cada montón de escombros, cada alcantarilla. Ramke había ordenado resistir y resistieron. Para el 17 de septiembre, los alemanes solo controlaban los diques submarinos y un fuerte en el extremo occidental del puerto. Al día siguiente, la guarnición del centro de la ciudad se rindió. El propio Ramke huyó en bote hasta la punta del cabo de la península de Crozon, donde disparó simbólicamente el último proyectil de artillería desde un cañón costero, un gesto teatral de un hombre que entendía que la actuación de la resistencia importaba tanto como la resistencia misma. El 19 de septiembre, hombres del 13º Regimiento de Infantería de la 8ª División llegaron al búnker de Ramke. El general de brigada Charles Canham entró a aceptar la rendición. Canham no era hombre que se impresionara fácilmente. Había desembarcado en Omaha Beach el día D con el 116º Regimiento de Infantería. Había recibido un balazo en la muñeca en la primera hora. Había rechazado la evacuación y había sacado a sus hombres de esa playa con el brazo en un cabestrillo. Ya se había ganado la cruz por servicio distinguido antes de que la mayoría de los hombres en ese búnker supiera siquiera que Brest existía. Ramke lo miró y dijo: «Un general alemán no se rinde ante un oficial de rango inferior». Exigió credenciales. Canham se dio la vuelta y señaló la puerta detrás de él. Estaba llena de soldados americanos, sin afeitar, sucios, agotados, vivos. Dijo: «Estas son mis credenciales». Ramke los miró. Después dijo, en voz baja: «Muy bien, terminemos con los detalles. 38.000 prisioneros alemanes salieron de Brest. Los americanos contaron sus propias pérdidas: 9.831 muertos y heridos, 3 divisiones destrozadas, 6 semanas consumidas, 6 semanas durante las cuales esas mismas divisiones podrían haber estado avanzando hacia el este, hacia Alemania, y el puerto por el que habían peleado y sangrado era una ruina. Ramke lo había destruido tan a fondo que jamás atracaría en él un solo barco aliado de suministros. Las grúas eran metal retorcido. Los muelles eran escombros. El puerto estaba obstruido por buques hundidos. 75.000 hombres, 10.000 bajas, 6 semanas. Y el premio era una ruina. En algún lugar de esa aritmética del desastre se estaba formando una lección. Todavía no había cristalizado en ningún memorándum, en ningún informe posterior a la acción, pero los hombres que habían combatido en Brest la entendían en los huesos. Habían hecho exactamente lo que Ramke quería que hicieran. Habían atacado una fortaleza de frente y la fortaleza los había desangrado exactamente como estaba diseñada para hacerlo. Cada baja en Brest era una baja que Ramke había previsto. La pregunta que nadie había hecho todavía, pero que estaba a punto de reformar el último año de la guerra, era sencilla. ¿Qué pasa si no atacas? Y 300 kilómetros más abajo por la costa, en un par de puertos llamados Lorient y Saint-Nazaire, 60.000 soldados alemanes estaban a punto de averiguarlo. La orden llegó la primera semana de septiembre de 1944, mientras los combates en Brest seguían moliendo hacia su cuarta semana. Venía del cuartel general de Eisenhower, dirigida al Grupo Central de Ejércitos, y contenía una frase que habría sido impensable 2 meses antes. Las guarniciones alemanas aisladas en Saint-Nazaire y Lorient, decía, por el momento pueden ser simplemente contenidas. No es necesario reducirlas por la fuerza de las armas, simplemente contenidas. 2 palabras que reescribieron el manual de juego: no asaltar, no reducir, contener, mantenerlos detrás de su propio alambre y seguir de largo. Era una decisión nacida de la aritmética, no de la doctrina. Las cuentas de Brest eran suficientemente feas como para que cualquiera con un lápiz las leyera. 75.000 hombres, 10.000 bajas, 6 semanas por un puerto que jamás se usaría. Lorient y Saint-Nazaire
Eran puertos más pequeños, pero igual de fortificados, igual de guarnecidos, igual de preparados para la demolición. Si Brest había costado eso, Lorient y Saint-Nazaire costarían al menos la mitad cada uno, y producirían el mismo resultado, escombros. Y para septiembre el problema de abastecimiento ya había encontrado otra respuesta. Amberes había sido capturada el día 4, con su puerto intacto. Los puertos de Bretaña ya no valían la pena de morir por ellos. Así que en lugar de mandar 3 divisiones más a desangrarse contra el concreto, los americanos enviaron una sola. La 94A División de Infantería, apodada Los Peregrinos, desembarcó en Utah Beach el 8 de septiembre, día D más 94. Jamás habían visto combate. Su comandante, el general de división Harry Maloney, los había entrenado en Fort Custer, Michigan, y en Camp Phillips, Kansas. Estaban frescos, verdes, y a punto de recibir la asignación más extraña de toda la guerra. Las órdenes de Maloney eran relevar a la 6ª División Blindada y asumir la responsabilidad de contener a aproximadamente 60,000 soldados alemanes en 2 puertos fortaleza, Lorient en la costa sur de Bretaña y Saint-Nazaire, 80 kilómetros al sureste. El frente de su división se extendía a lo largo de más de 700 kilómetros de costa bretona. Una sola división de infantería, 60,000 alemanes atrapados, y la orden era no atacar. Retengan ese número en la mente. 60,000, porque importa. 60,000 hombres es más de lo que había en la guarnición de Brest, que acababa de causar 10,000 bajas americanas. Estas no eran tropas de guarnición somnolientas detrás de sus búnkeres. Lorient tenía 25,000 soldados bajo el mando del general Wilhelm Farnbacher, veterano del Frente Oriental condecorado con la Cruz de Caballero en Rusia. Saint-Nazaire tenía 28,000 bajo el general Hans Jung. Ambas guarniciones tenían artillería, munición, posiciones fortificadas y la orden personal de Hitler resonando en sus oídos: defender hasta el último hombre. Y sin embargo, nadie llegó a pelear contra ellos. Maloney entendía lo que tenía: una división verde sin experiencia de combate, extendida sobre un frente que habría sido delgado incluso para un cuerpo de ejército entero. No podía darse el lujo de una batalla campal, y sus órdenes tampoco lo pedían. Pero también entendía otra cosa: sus hombres necesitaban aprender a combatir antes de ser enviados al este, donde la guerra real se aceleraba hacia Alemania. Así que improvisó. Envió patrullas, grupos pequeños, un pelotón o un escuadrón a la vez, sondeando el perímetro alemán, probando las defensas, provocando fuego, aprendiendo dónde estaban las ametralladoras y qué tan rápido respondía la artillería alemana. Era entrenamiento de combate contra un enemigo vivo, lo bastante peligroso para enseñar, lo bastante controlado para sobrevivir. Los alemanes dentro de los bolsones respondían. El 2 de octubre, una patrulla de la compañía K del 301 de Infantería cayó en una emboscada dentro del perímetro de Lorient. Toda la patrulla fue muerta, herida o capturada. Otras patrullas atraían fuego intenso y se replegaban. La 94A estaba aprendiendo lo que se sentía el combate, pero lo aprendía en sus propios términos, a su propio ritmo, eligiendo cuándo y dónde entrar en contacto. Los alemanes no podían decir lo mismo. Farnbacher y Jung mantenían sus posiciones, sostenían sus guarniciones, disparaban contra las patrullas americanas cuando aparecían y luego se sentaban en silencio cuando no aparecían. Pasaban días sin nada, sin bombarderos sobre sus cabezas, sin infantería enmascarada entre los árboles, sin tanques rodando entre los setos, solo el sonido de un avión de observación americano dando vueltas perezosas a la distancia, y la certeza de que en algún lugar más allá del alambre, un ejército había mirado su fortaleza y había decidido que no valía la pena. Esa es una frase que vale la pena detenerse a pensar, porque para un soldado alemán entrenado en la doctrina de la Wehrmacht sobre el combate decisivo, entrenado para creer que el propósito de una fortaleza era obligar al enemigo a lanzar un asalto costoso, descubrir que el enemigo simplemente se negaba a comprometerse no era un alivio, era un vacío.
Toda la lógica de su posición dependía de ser atacados. Sin un ataque, una Festung no era un bastión, era una jaula. Y dentro de esa jaula, algo había comenzado a cambiar, no en las fortificaciones, no en los depósitos de municiones, no en las posiciones de artillería, en los hombres. 60.000 soldados, suficientes para completar 4 divisiones enteras, sentados detrás de su alambre día tras día, viendo cómo la guerra avanzaba hacia el este sin ellos, escuchando reportes de radio sobre batallas a las que jamás se unirían, escribiendo cartas a familias en ciudades bombardeadas por los mismos aliados que no se molestaban en bombardearlos a ellos, preguntándose con una nitidez cada vez más aguda qué era exactamente lo que estaban defendiendo y para quién. El 17 de noviembre de 1944, un representante de la Cruz Roja Americana, llamado Andrew Hayes, caminó hasta la tierra de nadie bajo bandera blanca y negoció el primer intercambio de prisioneros con la guarnición del Orient. Los alemanes entregaron a 71 americanos. Los americanos entregaron heridos alemanes. Ambos bandos respetaron un alto al fuego durante el traslado. Fue civilizado, fue ordenado, y fue el tipo de cosa que sucede cuando 2 ejércitos han acordado en silencio que el combate entre ellos ya no tiene ningún sentido. Pero la guerra real no había olvidado a estos hombres, y estaba a punto de enviarles un reemplazo cuya llegada traería un duelo tan crudo que cambiaría la temperatura de todo el asedio. El 1 de enero de 1945, la 94ª División de Infantería empacó y se dirigió hacia el este. Patton los quería. La guerra real, la que empujaba hacia la línea Sigfrido y hacia el Rin, necesitaba divisiones, y la 94A había pasado 3 meses y medio aprendiendo su oficio contra un enemigo vivo sin ser destruida en el proceso. Los hombres de Maloney habían entrado a Bretaña siendo verdes, salieron curtidos, combatirían en el triángulo de Saar-Moselle, romperían la línea Sigfrido y se ganarían la reputación de ser una de las divisiones más confiables de Patton. La misión de contención les había dado algo que ningún campo de entrenamiento podía ofrecer: la sensación del combate con correa corta, donde cada patrulla afilaba los instintos sin arriesgar a toda la unidad. Su reemplazo fue la 66ª División de Infantería, las Panteras Negras. Y la 66ª llegó cargando algo que la 94A jamás había tenido que cargar. Una semana antes, la víspera de Navidad de 1944, 2.235 hombres de la 66ª División habían abordado un barco de tropas belga llamado SS Leopoldville en el puerto de Southampton, con rumbo a Cherburgo. Era una travesía corta, 5 horas cruzando el Canal de la Mancha. La mayoría de los hombres pertenecían a los regimientos 262 y 264 de infantería. Eran jóvenes, jamás habían visto Francia. Algunos estaban cantando villancicos bajo cubierta cuando el barco se estremeció. Un submarino alemán, el U-486, había hundido un torpedo en el costado de estribor del Leopoldville, a apenas 9 kilómetros de Cherburgo. 9 kilómetros. Los hombres en cubierta podían ver las luces del puerto. El barco comenzó a escorarse. Llegó el rescate. El HMS Brilliant se acercó y recogió a 500 hombres, pero cuando el destructor regresó para un segundo intento, el Leopoldville ya había desaparecido. Se había volteado y hundido en aguas lo bastante frías como para matar a un hombre en minutos. 763 soldados americanos murieron esa noche. 493 de sus cuerpos jamás fueron recuperados del canal. El ejército clasificó el desastre, ordenó a los sobrevivientes no hablar de ello y censuró cada carta que escribieron durante el resto de la guerra. 2 comandantes de batallón estaban entre los muertos. La 66ª División había perdido aproximadamente 1/3 de los hombres a bordo antes de que uno solo de ellos disparara un tiro en combate. 2 días después, lo que quedaba de la división fue enviado a Bretaña. Piensen en lo que eso significa. Estos hombres habían visto ahogarse a sus amigos la víspera de Navidad, a 9 kilómetros de la costa, y ahora
estaban parados en un perímetro bajo la lluvia, mirando búnkeres alemanes a través de binoculares, y se les ordenaba esperar. La 66ª llegó con lo que un relato llamó determinación sombría, ese tipo de furia fría que nace de la pérdida sin un blanco al cual dirigirla. Querían pelear, querían que alguien pagara por el Leopoldville. En cambio recibieron las mismas órdenes que había seguido la 94A: contener, patrullar, observar, no asaltar. Y del otro lado del alambre, los alemanes seguían resistiendo. Farnbacher en Lorient, Jung en Saint-Nazaire. 22.000 hombres en La Rochelle, bajo el vicealmirante Ernst Schirlitz, todos obedeciendo la misma orden de un cuartel general del Führer que se encogía semana tras semana. Resistir hasta el último hombre. El 30 de enero de 1945, dentro del sitiado puerto de La Rochelle, la guarnición alemana organizó un estreno de cine. La película era Kolberg, una épica de propaganda a todo color sobre la ciudad prusiana que había resistido el sitio de Napoleón en 1807. Estaba pensada para inspirar. 20.000 soldados alemanes la vieron en un puerto francés que no podían abandonar, rodeados por un enemigo que no llegaba, defendiendo diques submarinos que ya no tenían combustible para submarinos. La película les decía que resistir era glorioso. El calendario les decía que los aliados ya cruzaban el Rin. Aquí está el número que completa lo absurdo. Para enero de 1945, aproximadamente 113.000 soldados alemanes estaban encerrados dentro de puertos fortaleza a lo largo de la costa atlántica francesa. 113.000 hombres, suficientes para 8 divisiones a plena fuerza, sentados detrás de muros de concreto que no protegían nada. La guerra submarina había terminado. Amberes estaba abierto y manejando el abastecimiento aliado. Los puertos de Bretaña ya no tenían valor estratégico, ni para los aliados, que ya no los necesitaban, ni para Alemania, cuya marina ya no podía usarlos. Eran museos de una estrategia que había caducado 6 meses antes, custodiados por un ejército de guarnición que vigilaba su propia irrelevancia. Y cada uno de esos 113.000 hombres era un hombre que la Wehrmacht necesitaba desesperadamente en otro lugar. En el frente occidental, las divisiones alemanas peleaban a media fuerza. En el frente oriental, grupos de ejércitos enteros se desintegraban. Los reemplazos eran colegiales y ancianos. Y detrás de todo eso, en puertos que ya no importaban, suficientes soldados entrenados para reconstruir una docena de divisiones destrozadas, se sentaban a ver terminar la guerra sin ellos. Hitler había diseñado el sistema Festung para desangrar los recursos aliados, para obligar al enemigo a comprometer divisiones en asedios costosos mientras el resto del frente se estabilizaba. La lógica funcionaba en el papel. Lo que la lógica no consideró fue un enemigo que miró la fortaleza, hizo las cuentas y decidió que lo mejor que se podía hacer con 113.000 alemanes atrapados era dejarlos exactamente donde estaban. Los americanos habían volteado al revés la doctrina Festung. Las fortalezas ya no drenaban la fuerza aliada, drenaban la fuerza alemana. Cada hombre detrás de esos muros era un hombre que Alemania había perdido sin que los aliados dispararan un solo tiro. Pero Bretaña era apenas un ensayo, una prueba de concepto en el borde del mapa, lejos del evento principal. Lo que los americanos habían aprendido sobre la paciencia, sobre el poder letal de la negación, estaba a punto de aplicarse a una escala que rompería a todo un grupo de ejércitos, destruiría a un mariscal de campo y produciría la rendición más grande en la historia del frente occidental. Y sucedería no en Francia, sino dentro de la propia Alemania. El 7 de marzo de 1945, un sargento llamado Alexander Dravik cruzó corriendo el puente Ludendorff en Remagen y se convirtió en el primer soldado americano en cruzar el Rin a pie. El puente estaba cableado para su demolición. Los ingenieros alemanes habían intentado volarlo. Las cargas se dispararon. El puente se levantó, tembló y se mantuvo en pie. En cuestión de horas, la infantería americana cruzaba en masa. En cuestión de días,
Bradley tenía un cuerpo entero en la orilla oriental del Rin, y la puerta hacia el corazón industrial alemán estaba abierta. Ese puente, y la velocidad con la que los americanos lo explotaron, lo cambió todo. Del lado alemán, los oficiales responsables de no haberlo destruido fueron sometidos a corte marcial y ejecutados. Del lado americano, Bradley vio algo que iba más allá de un simple cruce. Vio geometría. El Rin corría de norte a sur a través del oeste de Alemania. Su primer ejército ya estaba al este del río, al sur del Ruhr, la región industrial de Alemania, la que producía su acero, su carbón, sus municiones. Si podía empujar hacia el norte, mientras el grupo de ejércitos 21 de Montgomery empujaba hacia el este después de cruzar el Rin en el norte. Las dos fuerzas se encontrarían en algún punto detrás del Ruhr, y todo lo que quedara entre ellas, cada división alemana, cada cuartel general, cada depósito de suministros, quedaría atrapado. Era Bretaña otra vez, pero en lugar de una guarnición portuaria, era un grupo de ejércitos entero. Montgomery cruzó el Rin el 23 de marzo en la Operación Plunder, un asalto masivo y metódico con lanzamientos aerotransportados, bombardeos de artillería y cortinas de humo. Fue pesado, calculado, muy británico. También fue la última vez que alguien en el frente occidental necesitaría forzar un cruce. Una vez que Montgomery estuvo del otro lado, comenzó la carrera. El 9º Ejército americano, temporalmente bajo el mando de Montgomery, avanzó hacia el este y después hacia el sur. El 1er Ejército americano avanzó hacia el norte. Dos enormes tenazas cerrándose sobre el Ruhr desde direcciones opuestas, moviéndose tan rápido que el mando y control alemán simplemente se desintegró. El 1 de abril, domingo de Pascua, los elementos de vanguardia de ambos ejércitos se encontraron en el pueblo de Lippstadt, al este del río Ruhr. El anillo se había cerrado, y dentro de ese anillo estaba el bolsón de tropas atrapadas más grande en la historia del frente occidental. 317.000 soldados alemanes, 21 divisiones, 24 generales, todo el grupo de ejércitos B, la misma formación que había combatido en Normandía, que había lanzado la ofensiva de las Ardenas, que alguna vez había sido la fuerza alemana más poderosa en el oeste. Su comandante era el mariscal de campo Walter Model, y ahora estaba sellado dentro de un bolsón de aproximadamente 110 kilómetros de ancho por 80 de profundidad, que contenía no solo soldados, sino ciudades, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Bochum y millones de civiles, además de los restos destrozados de un imperio industrial que alguna vez había armado a la Wehrmacht. La estimación de inteligencia americana decía que había 150.000 alemanes dentro del bolsón. Se equivocaron por un factor de 2. El número real era más del doble, porque para abril de 1945 el ejército alemán ya no era un ejército en ningún sentido coherente. Era una corriente de hombres fluyendo hacia cualquier dirección que pareciera menos peligrosa. Y cuando el anillo se cerró, atrapó a todo el mundo, tropas de combate, milicianos del Volkssturm, personal de tierra de la Luftwaffe, unidades de retaguardia, policía, y miles de hombres que ya no pertenecían a ninguna formación identificable. Ahora bien, esto es lo que importa. Bradley tenía una decisión que tomar. Podía volcar todo el peso de sus ejércitos hacia adentro y aplastar el bolsón mediante un asalto directo, de la misma manera en que los americanos habían aplastado Brest 8 meses antes. Tenía la potencia de fuego, tenía la supremacía aérea. Podía haber enviado 18 divisiones directo a las ciudades del Ruhr y combatir calle por calle hasta que el último alemán soltara su fusil. No lo hizo. En cambio, Bradley asignó 18 divisiones para contener y reducir el bolsón, y envió el resto de sus fuerzas hacia el este, corriendo hacia el río Elba y el encuentro con los soviéticos. Las 18 divisiones apretarían el bolsón de manera sistemática, cerrando el anillo día tras día, cortando líneas de abastecimiento, interrumpiendo comunicaciones y dejando que la presión se acumulara. Habría combates duros en algunos lugares, pero la estrategia no era asaltar la fortaleza, era dejar que la fortaleza muriera. El 9º Ejército atacó desde el norte. El 1er Ejército se unió desde el sur el 4 de abril.
No avanzaron cargando, avanzaron metódicamente, pueblo por pueblo, colina por colina, sondeando puntos débiles y explotándolos cuando los encontraban. Cuando una unidad alemana resistía, llamaban a la artillería, y los americanos tenían más artillería que cualquier fuerza en la historia. Cuando una unidad alemana intentaba contraatacar, los cazabombarderos aparecían en el cielo en cuestión de minutos. Y cuando una unidad alemana simplemente se quedaba en sus posiciones esperando, los americanos también estaban contentos de esperar, porque cada día que pasaba el bolsón se hacía más pequeño. Cada día los suministros dentro del anillo disminuían. Cada día los caminos se congestionaban más con refugiados, soldados en retirada, vehículos abandonados y los escombros acumulados de un ejército que se estaba desmoronando. Model sabía lo que estaba pasando. Había sido el bombero de Hitler en el frente oriental, el hombre enviado a estabilizar sectores en colapso, el hombre que había salvado al grupo de Ejército Centro después de la catástrofe de la Operación Bagration. Entendía el cerco mejor que casi cualquier oficial vivo. Conocía la matemática de un bolsón que se encoge. Sabía que sin reabastecimiento, sin cobertura aérea, sin refuerzos, cada día dentro del anillo era un día más cerca del colapso. Pidió permiso para intentar una ruptura. Hitler se lo negó. El Ruhr era ahora una Festung, esa palabra otra vez, y una Festung debía sostenerse hasta el último hombre. Model obedeció. Ordenó a sus tropas defender la fortaleza Ruhr. Prometió refuerzos y armas milagrosas que tanto él como su Estado Mayor sabían que jamás llegarían. Y dentro del bolsón, 317.000 hombres comenzaron a descubrir lo que 60.000 hombres en Lorient y Saint-Nazaire ya habían aprendido, que estar atrapado por un enemigo que se niega a atacar no es un respiro, es una sentencia. El apretón comenzó el 5 de abril, y no fue una batalla en ningún sentido que el ejército alemán reconociera. Fue presión, constante, metódica, inescapable. Los americanos avanzaban desde el norte y el sur simultáneamente, comprimiendo el bolsón como un puño que se cierra. Y mientras el puño se cerraba, no solo empujaba a los soldados alemanes hacia atrás, destruía el mundo en el que estaban parados. La artillería americana disparó aproximadamente 1 millón de proyectiles dentro del bolsón del Ruhr a lo largo de 18 días. 1 millón. Ese número merece que nos detengamos en él. Significa que cada hora, de día y de noche, miles de granadas caían sobre posiciones alemanas, sobre caminos, sobre nudos ferroviarios, sobre puentes, sobre edificios fabriles, sobre cualquier cosa que se moviera, y muchas cosas que no. Los proyectiles no solo mataban soldados, rompían tuberías de agua, cortaban líneas eléctricas, colapsaban sistemas de drenaje, incendiaban fábricas y las dejaban ardiendo porque nadie podía llegar a apagarlas. En cuestión de una semana, ciudades enteras dentro del bolsón se quedaron sin agua corriente, sin electricidad, sin ninguna infraestructura funcional. Y sobre la artillería, los cazabombarderos, P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang, sobrevolaban el bolsón por turnos, cazando cualquier cosa que se moviera por los caminos a la luz del día. Una columna alemana que intentara reposicionarse, incluso un solo camión, atraía ataques de ametrallamiento en cuestión de minutos. Moverse se había vuelto un suicidio. Las unidades que necesitaban desplazarse de un sector a otro esperaban a que oscureciera y luego se arrastraban por caminos llenos de cráteres, atascados de refugiados, vehículos abandonados y los restos de unidades que habían intentado moverse antes que ellas. Model intentó contraataques. Cada uno de ellos moría antes de comenzar, emitía órdenes a una división y descubría que la división ya no existía como unidad coherente. Movía reservas para bloquear una penetración americana y encontraba que las reservas no tenían combustible para llegar al frente. El ritmo americano, escribiría después un historiador, destrozó tanto el mando y las comunicaciones alemanas que Model y su Estado Mayor apenas podían responder. Estaban librando una guerra de teléfonos y mensajeros dentro de un bolsón, donde las líneas telefónicas estaban cortadas y los mensajeros
no podían llegar a su destino. Para el 11 de abril, 10 días después de que el anillo se cerrara, el bolsón tenía la mitad del tamaño que tenía el domingo de Pascua, y estaba sucediendo algo que ninguna cortina de artillería podría haber logrado por sí sola. El ejército alemán dentro del bolsón se estaba disolviendo desde adentro, no solo replegándose, disolviéndose. Soldados, hombres individuales que habían peleado durante años, que habían sobrevivido al frente oriental, que habían resistido en Normandía, se estaban marchando, no en retiradas organizadas, solos, en parejas, dejando sus fusiles en las zanjas, arrancándose las insignias, tocando puertas de civiles para pedir ropa. En Düsseldorf, un grupo de civiles alemanes decidió que ya había sido suficiente. Una célula de resistencia, empresarios, un comandante de policía llamado Franz Jürgens, funcionarios locales, lanzaron lo que llamaron Acción Renania. Su plan era simple: entregar la ciudad a los americanos antes de que fuera destruida. Comenzaron el 16 de abril. Tomaron posiciones clave. Establecieron contacto con las unidades americanas que se aproximaban. Por unas horas pareció que Düsseldorf podría entregarse sin disparar un solo tiro. Entonces llegaron unidades de las SS. Los conspiradores fueron cazados. Varios fueron ejecutados. La ciudad ardió 2 días más antes de caer. Y eso es lo que se ve por dentro de un bolsón que agoniza. Civiles suplicando a los soldados que se detengan, soldados suplicando a los oficiales que les den permiso para rendirse, oficiales mirando hacia arriba en la cadena de mando y no encontrando ya ninguna cadena a la cual mirar. Y en los huecos entre los fanáticos, los hombres de las SS y los funcionarios del partido, ejecutando a cualquiera que intentara terminarlo antes de tiempo, imponiendo una resistencia que ya no tenía propósito ni audiencia, salvo los hombres que estaban muriendo por ella. El 14 de abril, la 8 y la 79 divisiones de infantería americanas avanzaron hacia el centro del bolsón desde lados opuestos y se encontraron en Hagen, una ciudad en el corazón geográfico del Ruhr. El bolsón quedó dividido en dos, una mitad oriental más pequeña y una mitad occidental más grande, cada una aislada de la otra, cada una sin mando centralizado, cada una funcionando con lo último que quedaba. Ese mismo día, la 116ª División Panzer, la División Lebrel, una de las formaciones blindadas de élite de la Wehrmacht, reportó su estado. No tenía tanques operativos, no tenía munición de artillería, no tenía combustible. Había, en el lenguaje de los reportes militares, dejado de existir como unidad de combate efectiva. No porque hubiera sido arrasada en una batalla de tanques, no porque hubiera sido derrotada en un enfrentamiento directo, porque había sido exprimida hasta que ya no quedaba nada que exprimir. Después llegaron los camiones con altavoces. Las unidades de guerra psicológica americanas se acercaban a los bordes de los bolsones que quedaban y transmitían instrucciones de rendición en alemán. No amenazaban con el exterminio, no prometían castigo, ofrecían café, ofrecían comida, ofrecían atención médica y ofrecían lo único que ningún oficial alemán podía ofrecer: una razón para creer que mañana sería distinto de hoy. Miles respondieron. Después decenas de miles, soldados alemanes salían de sótanos, búnkeres y trincheras con las manos arriba, con trapos blancos amarrados a los cañones de sus fusiles, sin casco, avanzando hacia las líneas americanas en largas columnas grises que se extendían por kilómetros de camino. Muchos eran hombres mayores, muchos eran muchachos. Algunos eran veteranos de 4 años de guerra que finalmente habían llegado al límite de lo que la obediencia podía exigirles. En un bosque cerca de Duisburgo, un hombre que había pasado toda su carrera resolviendo crisis para el ejército alemán se estaba quedando sin opciones. El mariscal de campo Walter Model había mantenido unidos frentes en colapso antes. Había estabilizado el grupo de ejércitos centro cuando nadie más podía. Había detenido ofensivas soviéticas que parecían imparables, pero jamás había enfrentado a un enemigo que peleara no peleando, y el bolsón alrededor de él se había reducido al punto de que casi no quedaba nada que comandar. Lo que hizo a continuación se convertiría en uno de los momentos más silenciosamente devastadores de toda la guerra.
Para el 15 de abril de 1945, el mariscal de campo Walter Model comandaba un grupo de ejércitos que existía solo en el papel. Su cuartel general había perdido contacto con la mayoría de sus unidades subordinadas. Su red de comunicaciones, los teléfonos, las radios, las rutas de mensajeros que mantenían unido a un ejército moderno, estaba hecha pedazos. Las divisiones a las que enviaba órdenes ya no respondían. Las que sí respondían ya no tenían los hombres ni la munición para cumplir lo que se les pedía. El bolsón se había reducido a un mosaico de grupos aislados, cada uno unos pocos miles de hombres apiñados alrededor de un pueblo o un cruce de caminos, cortados de los grupos vecinos, esperando instrucciones que jamás llegarían. Model reunió a lo que quedaba de su Estado Mayor y les hizo una pregunta. No una pregunta táctica, no una pregunta logística, una pregunta que ningún mariscal de campo alemán había necesitado hacer nunca en medio de una batalla. Dijo: «¿Se ha hecho todo lo necesario para justificar nuestras acciones ante la mirada de la historia?» Era la pregunta de un hombre que ya sabía la respuesta a todas las demás preguntas. ¿Podemos resistir? No. ¿Podemos intentar una ruptura? No, Hitler lo había prohibido y no había con qué romper el cerco. ¿Podemos contraatacar? ¿Con qué? ¿Pueden llegar refuerzos? No hay refuerzos. ¿Pueden las armas milagrosas cambiar el balance? No hay armas milagrosas. Cada pregunta militar tenía la misma respuesta. La única pregunta que quedaba era la del sentido. Su Estado Mayor dijo que sí, que se había hecho todo. Entonces, Model emitió la orden más extraordinaria de toda la guerra en el frente occidental. No rindió al grupo de ejércitos B. Un mariscal de campo alemán no se rinde. Ese era el código, el juramento, el peso de una tradición que se remontaba a través de Prusia hasta Federico el Grande. En cambio, lo disolvió. Disolvió formalmente el grupo de ejércitos como estructura de mando. Liberó a los soldados más jóvenes, muchachos menores de 18 años, y les ordenó regresar a casa. Le dijo a la milicia del Volkssturm que se deshiciera de sus uniformes y desapareciera entre la población civil. Instruyó a sus oficiales restantes que eran libres de rendirse individualmente, de intentar escapar individualmente o de seguir combatiendo individualmente. La decisión era de cada quien. El grupo de ejércitos como entidad ya no existía. Era una ficción legal, una manera de terminar el combate sin pronunciar la palabra rendición. Y funcionó exactamente como Model había pretendido. Sin estructura de mando, no había quien diera órdenes. Sin órdenes no había obligación de pelear. Y sin obligación, 317.000 soldados alemanes hicieron lo que los seres humanos hacen cuando desaparece la estructura que los mantenía en su lugar. Se rindieron. Llegaron en oleadas, primero cientos, después miles, después decenas de miles. Caminaban por los caminos en columnas tan largas que las unidades americanas no daban abasto para procesarlos. Llegaban con banderas blancas, pañuelos blancos, sábanas blancas arrancadas de granjas. Llegaban con las manos en alto, los cascos en el suelo, la mirada baja. Oficiales se rendían junto a soldados rasos, generales se rendían junto a cocineros. 24 generales alemanes entraron al cautiverio americano desde el bolsón del Ruhr, más oficiales generales de los que la mayoría de los ejércitos captura en una guerra entera. Los americanos los reunieron en campos abiertos a lo largo del Rin. No había campos suficientemente grandes, no había edificios suficientes, solo había campos rodeados de alambre que se extendían hasta el horizonte, llenos de hombres sentados en el suelo. Los alemanes los llamaron Rheinwiesenlager, campos de las praderas del Rin. Desde el aire parecían lagos grises. De cerca eran 250.000 de hombres sin nada, sin refugio, sin letrinas, sin estructura, sin guerra, mirando un cielo que ya no contenía nada que intentara matarlos. El número superó cada estimación americana. La inteligencia había predicho 150.000. El conteo real fue 317.000. La diferencia, esos 167.000 hombres extra, era la medida de qué tan completamente el ejército alemán había perdido el rastro de sí mismo. Unidades enteras que no existían en ningún orden de batalla salieron de entre los escombros hacia el cautiverio.
El bolsón no había contenido solo a un grupo de ejércitos, había contenido los restos de un estado en colapso. Un soldado alemán, cuando un sargento americano le preguntó por qué se había rendido, dio una respuesta que no llevaba ni desafío ni vergüenza. Dijo: «¿Qué sentido tiene esto? Tengo esposa e hijos». Esa frase, simple, agotada, humana, era el sonido de la doctrina Festung rompiéndose, no bajo el bombardeo, no bajo el asalto, sino bajo el peso de su propio vacío. Una fortaleza necesita a un enemigo para justificar su existencia. Cuando el enemigo se niega a interpretar ese papel, la fortaleza se convierte en una sala de espera, y los hombres no mueren de buena gana en las salas de espera. El bolsón del Ruhr fue la rendición alemana más grande en el frente occidental, más grande que Túnez, más grande que cualquier cosa anterior. Se logró en 18 días. Las bajas americanas fueron 10.000, incluyendo 2.000 muertos o desaparecidos. Las bajas alemanas en muertos y capturados superaron los 327.000. Esa proporción no era la proporción de una batalla, era la proporción de un sistema que había sido estrangulado por un enemigo lo bastante paciente como para dejar que la física, la logística y el tiempo hicieran el trabajo. Pero hubo un hombre que no caminó hacia los campos de las praderas del Rin. Un hombre que había disuelto su ejército pero no pudo disolver la pregunta que quedaba después de que el ejército desapareciera. El 21 de abril, 6 días después de disolver el grupo de ejércitos B, Walter Model seguía moviéndose por el bosque al este de Duisburgo con un pequeño grupo de oficiales de su Estado Mayor. No intentaba escapar. No intentaba llegar a líneas alemanas, porque ya no había líneas alemanas. Caminaba por un paisaje que ya no tenía guerra dentro, con un rango que ya no comandaba nada, atado a un juramento hacia un régimen que dejaría de existir en 17 días. Y esa tarde, en un bosque entre los pueblos de Lintorf y Waldhausen, tomó su última decisión. Model dejó de caminar. Les dijo a los oficiales que lo acompañaban que se fueran, que se rindieran, que buscaran a sus familias, que hicieran lo que necesitaran hacer. La mayoría lo hizo. Uno se quedó. Model le habló brevemente. Después sacó su arma de reglamento, una pistola de 6,35 milímetros. Caminó solo entre los árboles y se disparó. Tenía 54 años. Había comandado ejércitos en 3 frentes. Había estabilizado más sectores en colapso que casi cualquier general de la Wehrmacht. Y al final, lo que lo mató no fue una bala de un fusil americano. Fue el espacio entre un juramento que no podía romper y una realidad que no podía cambiar. El asalto que había sido entrenado para resistir nunca llegó. La muerte honorable en batalla que su código le prometía nunca se le ofreció. Los americanos simplemente habían esperado, y al esperar le habían quitado a Walter Model las 2 únicas cosas que le quedaban a un mariscal de campo alemán: la capacidad de pelear y la capacidad de rendirse. Eligió la única salida que le quedaba. Su cuerpo fue enterrado donde cayó. No fue encontrado durante años. 200 kilómetros al oeste, las fortalezas lo sobrevivieron. El 8 de mayo de 1945, el día en que Alemania se rindió, la guarnición del Orient seguía resistiendo. El general Wilhelm Farnbacher, el viejo veterano del Frente Oriental, ignoró la orden de alto al fuego. Ignoró la directiva de rendición de Dönitz. Sostuvo la fortaleza del Orient 2 días más, rindiéndose el 10 de mayo, 72 horas después de que la guerra hubiera terminado oficialmente. En Saint-Nazaire, el general Hans Jung se rindió al día siguiente, el 11 de mayo. Estos fueron los últimos soldados alemanes en deponer las armas en suelo francés. Habían estado atrapados durante 9 meses. Habían sido contenidos por una fuerza que jamás intentó en serio tomar su fortaleza. Y habían pasado esos 9 meses sin lograr absolutamente nada, sosteniendo una posición que no defendía nada, obedeciendo una orden que no servía a nadie, esperando un alivio que jamás llegaría. Ni uno solo de ellos había sido derrotado en batalla. Todos y cada uno habían sido derrotados por la paciencia, y esa es la respuesta a la pregunta detrás de esta historia. Es más simple de lo que suena,
y más devastadora que cualquier arma que los americanos desplegaran. El ejército alemán era el más sofisticado en materia de doctrina de todo el mundo. Tenía un sistema para todo. Un sistema para el ataque, el asalto de armas combinadas, el Schwerpunkt, la concentración de fuerza en el punto decisivo. Un sistema para la defensa elástica en profundidad, el contraataque desde la reserva, la doctrina del punto fuerte que intercambiaba espacio por tiempo. Un sistema para la retirada, para el cerco, para la ruptura, para el retraso. Cada contingencia tenía un capítulo en el manual. Cada situación tenía una respuesta entrenada, excepto una. No había capítulo para un enemigo que se negara a comprometerse. Ninguna doctrina para un sitio donde el sitiador simplemente esperaba. Ninguna respuesta entrenada para el momento en que un comandante de una Festung se daba cuenta de que su fortaleza no había atraído un ataque, había atraído indiferencia. El sistema alemán estaba construido para la guerra como un diálogo, acción y reacción, golpe y contragolpe. Cuando los americanos dejaron de hablar, el sistema no tuvo nada que responder. En Brest, los americanos habían interpretado el papel que los alemanes esperaban. Atacaron. La fortaleza los desangró. 10.000 bajas por un montón de escombros. Era exactamente la tasa de cambio que la doctrina Festung de Hitler había sido diseñada para producir. Pero los americanos aprendieron que el costo de atacar una fortaleza era el propósito de esa fortaleza, que cada baja era una victoria para el defensor, sin importar quién terminara controlando el terreno. Y aprendieron que la alternativa, la paciencia, costaba casi nada y lograba casi todo. En Lorient y Saint-Nazaire, la paciencia dejó fuera de la guerra a 113.000 hombres durante 9 meses, al costo de una sola división por debajo de su fuerza normal montando guardia. En el Ruhr, la paciencia quebró a 317.000 hombres y 24 generales en 18 días, con una proporción de bajas que convirtió al Bolsón no en una batalla, sino en una lección de aritmética. En ambos casos, el enfoque americano fue el mismo: sellar el Bolsón, cortar los suministros, esperar, dejar que la propia doctrina del enemigo, resistir hasta el último hombre, se convirtiera en el instrumento de su propia destrucción. Los alemanes habían construido fortalezas para atrapar a los americanos. Los americanos convirtieron esas fortalezas en trampas para los alemanes, y el arma que lo hizo posible no fue un tanque, ni un bombardero, ni una pieza de artillería. Fue una decisión. La decisión de no hacer lo que el enemigo necesitaba que hicieran. En algún lugar de un bosque cerca de Duisburgo, un mariscal de campo entendió esto antes que nadie más. Miró el Bolsón cerrándose a su alrededor y reconoció que el enemigo había encontrado la única jugada para la cual toda su carrera no tenía respuesta. No podía pelear contra un ejército que se negaba a cargar. No podía sostener una línea contra una fuerza dispuesta a dejar que esa línea se encogiera por sí sola. No podía inspirar a sus hombres a morir por una fortaleza cuando el enemigo había dejado claro que esa fortaleza no le importaba lo suficiente como para atacarla. Le preguntó a su Estado Mayor si se había hecho todo lo necesario para justificar sus acciones ante la mirada de la historia. Pero la historia ya había respondido. Lo más letal que hicieron los americanos contra las divisiones atrapadas de la Wehrmacht fue lo más simple que se pueda imaginar. Esperaron. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si sientes que esta historia merecía tu tiempo, tal como me lo pareció a mí mientras la investigaba, un like realmente ayuda. Le dice al algoritmo que la historia real todavía importa y empuja este video hacia alguien más a quien también le importe conocerla bien. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale a suscribirse y a la campana para no perderte el próximo. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si alguien en tu familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, cuéntame sobre esa persona en los comentarios. Estas historias nos pertenecen a todos.